Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Esta es la parte 2 del contenido 4, 5 y 6, estructura en función de los receptores. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando en la función y la fisiología de los receptores que tenemos para los estímulos. Recordemos que estamos hablando del ojo, la piel, el oído, el gusto y el olfato principalmente. Primero que tenemos que abordar en este caso es que todos los estímulos van a llegar a la corteza sensorial somática. Dependiendo del punto donde lleguen es a donde vamos a tener un sentido específico. En este caso, los estímulos los vamos a procesar en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital, así como también podemos procesarlos en el tálamo, en ganglios faciales o en el lóbulo temporal. De allí que entonces la corteza sensorial va a tener una división específica a donde van a llegar los estímulos de cada parte del cuerpo. En este caso vemos un homúnculo, me imagino que ya el profesor Pardo les indicó que era un homúnculo, que simplemente es la representación que se hace en función de las regiones del cerebro donde se registra la información. En este caso tenemos una presentación que la pueden ampliar la imagen posteriormente ustedes en su casa, donde se está recibiendo o con qué intensidad se están recibiendo los diferentes estímulos que recibimos. En este caso estamos hablando de las manos, los pies principalmente, vemos la representación de la cara, de la lengua, que vamos a hablar ahorita del gusto también y del olfato, de allí que bueno, tenemos el ojo y la nariz cerca, y de las faringes. En este caso esto tiene que ver con esta representación de la corteza sensorial. De allí que vamos a hablar ahora de los sentidos químicos, el gusto y el olfato. Recordemos que estos son quimiorreceptores que van a estar encargados de recibir los estímulos químicos presentes en el ambiente o que se encuentran en nuestro interior. De allí que entonces, entrando en el gusto para la lengua, tenemos que la lengua va a tener varios tipos de papilas gustativas: las papilas foliadas, las calciformes, las hemisféricas, las fungiformes y las filiformes. Cada una de ellas con una función específica para las sensaciones de sabor que percibimos normalmente cuando ingerimos algún alimento o alguna bebida. En cuanto a la estructura de la papila, podemos ver que la estructura de la papila tiene zonas hemisféricas, zonas calciformes, también va a tener fibras intergemales, disculpen. Vamos a tener células sustentadoras, que son las que le van a dar forma, las fibras perigenales, las filiformes, las fibras intragemales y las células gustativas propiamente dicho. En estas células gustativas o las células sustentadoras te van a encontrar los botones gustativos, que son los que van a recibir el estímulo, son los receptores, y que lo van a enviar a través de un nervio a la región que le compete al cerebro de procesar ese estímulo. La lengua normalmente la dividimos o se estudia en función de las papilas varios sitios. En la punta de la lengua vamos a encontrar los sabores dulces, más arriba, que tenemos marcado allí, vamos a tener sabor salado, ácido, amargo. Esta información la estoy dejando aquí porque es lo común, es lo que se conoce. Sin embargo, los tipos de papila pueden estar mezclados y puede sentirse el sabor en cualquier parte de la lengua. No es solamente que vamos a sentir sabor dulce en la punta de la lengua, que allí hay receptores que se excitan más fácilmente para sabor dulce, es otra cosa. Entonces, eso es para aclarar esa parte. En cuanto a las vías gustativas, lo primero que vamos a tener es una papila gustativa donde se va a recibir el estímulo. Ese estímulo se va a mandar al nervio facial. Ese nervio va a comunicarse con un nervio glosofaringio, en el cual está el vago, los botones gustativos faringios también que van a estar allí presentes. De allí pasan al tracto solitario, al lemnisco medial, a la cuerda del tímpano, al tálamo, y finalmente a la área gustativa en la región del opérculo de la ínsula, donde se va a procesar el sentido del gusto. Este sentido es importante porque además de darnos el sabor de los alimentos, también nos previene de alimentos con sabores extraños. Es decir, si el alimento está dañado, el sentido del gusto me va a comunicar: mira, esto está dañado, no te lo tragues. Hay gente que no le para eso.
Entonces, el sentido del gusto también está estrechamente relacionado con el olfato. Recordemos que son quimiorreceptores, por lo tanto, las vías por las cuales se van a recibir esos estímulos son similares. En el caso del gusto y el olfato están allí porque son nuestros sistemas de alerta, vamos a llamarlo de esa manera, o nuestros sentidos de alerta. Ellos nos van a alertar, así como la piel en algunas regiones nos va a alertar que hay mucho calor, bueno, en este caso nos va a alertar de malos olores, de malos sabores, y nos dice, mira, básicamente aléjate de esta comida o aléjate de este lugar porque hay un peligro, y el peligro puede ser que me caiga mal el alimento en el cuerpo, entonces te vas a enfermar. Me puse a hablar y no se me olvidó la parte. En el caso de donde recibo básicamente los estímulos, los vamos a recibir en el epitelio olfatorio y en el bulbo olfatorio. Estos se van a comunicar con un nervio y ese nervio es el que va a llevarlo a la región sensitiva del cerebro donde se va a procesar la información de estos estímulos que se están recibiendo. La vía olfatoria va a pasar por, primero, todo va a ser filtrado por la mucosa olfativa. Esa mucosa olfativa va a recibir estímulos químicos, mensajeros químicos que van a transmitirse a través de las fibras del nervio olfatorio. Esas fibras del nervio olfatorio se deben comunicar con un glomérulo olfatorio, que van a ser el puente entre el receptor propiamente dicho y después el nervio que va a llevar la información a la región pertinente del cuerpo para que ese estímulo no solamente se perciba, sino que también se vaya a generar una respuesta. En el caso del gusto y el olfato son estímulos que van a llegar rápidamente al cerebro. Los nervios son muy cortos. En cuanto a los nervios, entonces lo podemos llamar, o se llama en este caso, cintilla olfatoria, y vamos a tener dentro del cerebro áreas olfatorias especializadas en procesar esos estímulos olfativos. Entrando en otro de los sentidos, entonces tenemos el oído. El oído lo mencioné en algún momento, pero por si acaso se me pasa en este momento. El oído está estrechamente relacionado, sobre todo el oído interno, con los sentidos del equilibrio. Quiere decir que no solamente tiene una función auditiva, sino de mantener el equilibrio en la persona. De allí que si el oído presenta algún tipo de enfermedad, algún tipo de malformación, puede ser que la persona sufra de algún tipo de desequilibrio que la haga caerse con facilidad. Igual, si me siento mal, si aumenta la temperatura, debido a que él tiene algunas partes llenas de líquido, eso no me va a afectar directamente. Es la razón por la cual si tiene algún tipo de cuadro viral, se le tapan los oídos a la persona, que es muy diferente a, por ejemplo, cuando voy a las playas o cuando paso de un sitio muy bajo a uno muy alto, o viceversa, de uno muy bajo a uno muy alto, donde las membranas se van a quedar con una capa de aire residual y es la que crea la sensación de que el oído está tapado. Es diferente. En cuanto a la estructura general, entonces tenemos un oído externo, que es el que va a hacer como una especie de diapasón para que se canalicen los sonidos. Tenemos un oído medio, donde se encuentran las cadenas de huesecillo, que también van a encargarse de procesar muchas partes del sonido, y el oído interno. El oído medio, entonces, acabo de decir, se encuentra en las cadenas de huesecillos, pero además se va a encontrar el tímpano. El tímpano es una membrana, esa membrana es muy delicada. Aquí tendría que informarles a ustedes que la razón por la cual no se recomienda usar hisopos al interior del oído es porque la cerilla se puede ir acumulando, puede ir tapando el tímpano, y la gente que utiliza hisopos lo que hace es meter la cerilla cada vez más adentro, y si no tienen cuidado pueden romper el hisopo. Esta membrana es susceptible a sonidos muy fuertes, de allí que el uso de audífonos, por ejemplo, sobre todo los audífonos modernos que canalizan todo el sonido del audífono a el interior del oído, pueden hacer desgastar esta membrana si se hace frecuentemente y provocar un cierto grado de sordera. De todas maneras, cuando estemos en clase probablemente les haré algún experimento sencillo para que ustedes vean la influencia o que el grado de salud o de grosor que va a tener su tímpano. Esto lo hacemos en clase presencial. Luego tenemos el oído interno. En el oído interno
va a estar dividido por varias cavidades. Tenemos el vestíbulo, tenemos la cóclea, la ventana oval y la ventana redonda. En todo caso, ellos, además de encargarse en esa parte del oído interno de el sentido del equilibrio, también se va a encargar de amplificar todos los sonidos para que pueda llegar al nervio, y el nervio entonces transmitir esa información al cerebro vía una de las vías transmisoras de la recepción. En este caso, parte de la estructura membranosa, que es lo que estaba mencionando, por acá vemos el tímpano, que se encuentra al interior del oído, y que es la responsable por finalmente de procesar los sonidos. Este canal que vemos aquí no tiene mucho que ver con la audición, está comunicado directamente con las vías respiratorias, es para mantener la presión en este tímpano, que es lo que le estaba intentando explicar, que debido a esa presión, a los cambios de presión, puede taparse el oído. Usted puede solucionar eso fácilmente abriendo la boca grande, masticando chicle, que lo que va a hacer es forzar el aire para que llegue a esta cavidad y estabilice la presión externa, que es la que estamos recibiendo del oído externo, con la presión interna que tiene en los gases del oído. En este caso tenemos varios órganos que están encargados de la audición. Tenemos básicamente membrana de Reissner, la membrana basilar, tenemos una rampa timpánica y tenemos una rampa media. Todos estos encargados, este órgano, de procesar dichos sonidos y, como vemos, conectarse a un nervio para que el nervio transmita finalmente el sonido vía alguna de las vías de percepción auditiva. Tenemos entonces el otro sentido que tenemos que hablar, o el otro órgano de recepción que tenemos que hablar, es el ojo, en el cual, lo hemos mencionado en el repaso, tiene una subdivisión. Él va a actuar como una cámara fotográfica, en el sentido va a recibir las imágenes. Debemos recordar que las va a recibir al revés. Sin embargo, nuestro cerebro va a ser capaz de corregir esta imagen y que nosotros veamos al derecho. Entonces, entrando en la estructura, tenemos una córnea, la capa más externa del ojo, tenemos el iris, tenemos el humor acuoso, la zona ciliar, tenemos la retina, los coroides, la esclerótica y el humor vítreo. El humor vítreo es la capa acuosa que está dentro del ojo, y entonces ese humor vítreo es el que debe mantenerse sano, es susceptible a infecciones bacterianas, de hecho en la parte interna, o de parásitos. En pocos casos, en Venezuela casi no se ven, pero es importante que ustedes lo conozcan. Las enfermedades se van a dar principalmente por deterioro del cristalino, deterioro del iris o deterioro de la retina. En este caso, de cierta manera, en cuanto a enfermedades, vamos a profundizar un poquito más adelante. En cuanto a la estructura, la córnea va a ser una capa que va a estar en la parte que recubre la parte externa del ojo. Luego vamos a tener una cámara anterior, vamos a tener el iris, que es el responsable, además del color, de regular la entrada de luz al interior de la cámara ocular. El cristalino, que va a actuar como lente para amplificar las imágenes o para corregir los defectos de luz que pueda tener la imagen. Y entonces va a entrar a la cámara posterior. En esa cámara posterior vamos a tener un cuerpo ciliar, que son los responsables de recibir esos estímulos ópticos que nos manda el ambiente. Cuando un ojo es hemétrope, aquí estamos hablando de las enfermedades, lo que nos está indicando es que principalmente es un ojo sano, porque la visión está llegando al sitio donde debe llegar, pero además que nos está indicando esta flecha, nos está indicando que si yo veo una imagen derecha, nuestro ojo la va a recibir al revés. En los ojos míopes, fíjense que en el métrope, que les decía era un ojo sano, llega al campo directamente a los cilios o a los conos, que son los que van a recibir cada una de las informaciones auditivas, ya iba a decir, cada una de las imágenes de las estímulos visuales. Si hablamos de un míope, ese campo está limitado, no llega completamente a los nervios, y por eso la persona tiene un problema de la visión. Este es para enfermedades propiamente del ojo como tal, de cómo está, del funcionamiento orgánico del ojo. Hay enfermedades de la visión que tienen que ver ya es con el nervio, que puede estar dañado, y entonces también va a causar algún problema. En el caso de los hipermétropes, también en la visión va a estar reducida, porque ellos, su campo para recibir la visión llega más atrás, quiere decir que entras más luz y por lo tanto vas a verlo borroso. De manera, esto lo discutimos o lo profundizamos en la clase.
hay en la retina. En la retina vamos a tener células ganglionares, células amacrinas, vamos a tener células bipolares, vamos a tener células horizontales, bastones y conos. Todas estas responsables de no solo recibir los estímulos visuales, pero también de procesar esos estímulos visuales para que lleguen al nervio óptico y el nervio óptico lo procese ya posteriormente vía alguna de las vías ópticas hasta el cerebro. Entonces el nervio óptico va a tener un quiasma, va a tener una célula óptica, va a tener un cuerpo geniculado lateral y va a tener un fascículo genículo carcario, en donde se va a procesar la visión hasta que donde se van a procesar esos estímulos hasta llegar a la corteza óptica, donde finalmente ese estímulo es procesado propiamente dicho y emitir una respuesta. Esa ha sido toda la parte 2 de esta presentación. Gracias por su atención. Feliz día.